Descubierto un inesperado secreto, mi nuera regaló 2 Lola y 3 nietos. Su regreso fue transformador. Manuel, un hombre de 60 años y dedicación absoluta a su familia, sintió que el mundo se le caía a pedazos al ver la llegada de Valentina. Después de años de ausencia, su nuera no solo regresó, sino que lo hizo con una confianza que le resultaba incómoda. Él, un humilde carpintero en un barrio costero de México, se encontró frente a una mujer renovada, exitosa, y, lo que más le dolía, ajena a sus sacrificios. 3 nietos brillaban a su alrededor, y él, desesperado, se sentía como un espectador de su propia vida. Los días pasaban, y con ellos las tensiones. La sonrisa de Valentina se sentía como un reproche que evidenciaba lo que él nunca logró, un futuro mejor. Manuel se preguntaba si a esos niños, llenos de vida, les importarían las historias de pesares y esfuerzos que había vivido. Su taller, una extensión de sus sueños y frustraciones, cada vez se sintió más pequeño. El olor a madera y el sonido del aserradero, una vez reconfortantes, ahora le parecían un recordatorio del tiempo que se ha ido, de las oportunidades perdidas. ¿Qué va a pasar con nuestra tradición? Eran las preguntas que lo atormentaban a diario. La finca familiar, abandonada durante años, había despertado un interés en Valentina que hacía que su estómago se retorciera. Para Manuel, la casa representaba no solo un legado, sino el emblemático esfuerzo de su padre, quien trabajaba incansablemente por mantener la familia unida. Ahora, ver a su nuera planear un futuro distinto era como ver su mundo desmoronarse. Su voz interior gritaba, cuestionando su lugar en ese nuevo esquema familiar. ¿Acaso soy solo un viejo carpintero? Mientras Valentina hablaba de reformar la finca y crear un espacio para todos, él la miraba en silencio, sus músculos tensos como cuerdas de guitarra. Sentía un tumulto en su pecho. Deseaba apoyar a su nuera, pero el orgullo lo detenía. A los desayunos familiares se les había añadido un silencio pesado, impenetrable. Él sabía que Valentina no había vuelto solo con los niños, sino con un enfoque que lo obligaba a reconsiderar todo lo que conocía. Eran esas gotitas de presión que iban acumulándose, que lo hacían cuestionar su propio valor y habilidades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dolor se tornó palpable cuando Valentina, una noche, rompió el silencio y propuso reformar juntos la finca. Manuel sintió que su pecho se encogía. El aire se volvió espeso. El eco de esa propuesta retumbó en su mente. ¿Por qué no trabajamos juntos como familia? Ella lo miraba, buscando una respuesta que él aún no estaba listo para dar. En ese instante, un hilo de esperanza se mezclaba con el miedo. ¿Tendría la capacidad de dejar de lado su resistencia al cambio y la tradición? La historia se encontraba en un punto de quiebre, entre la aceptación y el rechazo. Manuel luchaba con su realidad, sintiendo que la vida
le había arrojado un desafío que nunca había anticipado. ¿Sería capaz de abrir su corazón a nuevas posibilidades, dejando atrás también los temores que lo mantenían atado a un pasado que ya no existía? Manuel se despertó aquella mañana con una sensación de pesadez en el pecho. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, su mente giraba en torno a las palabras de Valentina. ¿Por qué no trabajamos juntos como familia? Resonaban casi como un desafío. Sentado en la cocina, con una taza de café humeante entre las manos, se preguntaba si realmente podía permitirse ignorar esa solicitud. La idea de unirse a Valentina, la hija de su difunta mujer, lo confrontaba de manera feroz con su propia vulnerabilidad. Cada sorbo del café parecía arrastrar consigo un pedazo de su antiquísima resistencia. Manuel había pasado décadas construyendo un mundo en el que se sentía seguro. Su taller, la comunidad a la que pertenecía, las historias que contaba a sus nietos. La reforma de la finca representaba no solo una nueva posibilidad, sino la necesidad de reconstruir su propia identidad en un marco que no conocía. La lucha entre el deseo de proteger su legado y la necesidad de adaptarse a un futuro incierto se convirtió en un tira y afloja emocional. Mientras se preparaba para el día, Manuel no podía dejar de pensar en el potencial de la finca. Con cada tabla que cortaba en su taller, soñaba con un espacio renovado donde sus nietos pudieran jugar, donde las risas llenaran cada rincón. Pero ese sueño venía con un precio, el miedo a perder el control. ¿Cómo podría dejar de lado sus prejuicios y aceptar la visión de Valentina? ¿Era posible que su nuera tuviera ideas valiosas que él no podía ver? Esa tarde decidió visitar la finca solo. Al caminar por su patio, un torrente de recuerdos lo inundó. El sudor de su padre labrando la tierra, las risas de su mujer al decorar cada habitación con amor. Manuel miró cada rincón con nostalgia y a la vez con una nueva perspectiva. Las paredes estaban marcadas por el tiempo, pero a través de sus hojas secas y su pintura descascarada podía vislumbrar lo que podría ser de nuevo. Sus dedos rozaron la madera desgastada de las puertas. ¿Y si la convertimos en un taller para mi arte?, pensó de repente. Era algo que nunca había considerado. Este sería un lugar donde pudiera transmitir a sus nietos la pasión por la carpintería, darles el legado que siempre había querido. La idea le provocó un cosquilleo de emoción y por un momento el miedo retrocedió. ¿Podría ser un creador en lugar de un simple conservador? Con el corazón palpitando, tomó la decisión de enfrentar a Valentina. Durante la cena, mientras sus nietos jugaban en la sala, se giró hacia ella. Sé que tu intención es crear algo nuevo, algo que incluya a todos nosotros. Podemos hacerlo juntos, pero quiero que mi visión también forme parte de esto. Las palabras salieron de su boca como un torrente que había permanecido represado demasiado tiempo. El rostro de Valentina iluminó la habitación. Por supuesto, Manuel, tu historia es tan valiosa como la mía. Juntos podemos edificar un legado. El peso en su pecho comenzó a ceder y por primera vez sintió que podía ser un protagonista en esta nueva narrativa, no un espectador. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz insistente le recordaba que el viaje no sería fácil. Vínculos familiares, expectativas y antiguos rencores todavía acechaban en las sombras. Manuel se preguntó si estaría listo para los desafíos que se avecinaban. La idea de la finca como un espacio compartido
lo entusiasmaba, pero también lo llenaba de incertidumbre. A medida que se abrazaban nuevas oportunidades, Manuel entendía que cada paso que diera podría venir acompañado de la resistencia de un pasado que no quería soltar. La transformación había comenzado, pero el camino hacia la autoaceptación sería largo y repleto de pruebas. La noche avanzaba, y después de la cena, Manuel observó a su familia. Con ellos sentía un nuevo propósito encendiéndose en su interior, pero entonces una pregunta inquietante surgió. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para reconciliar su pasado con su futuro? La respuesta a esa pregunta sería crucial, y el eco de su decisión resonaría mucho más allá de las paredes de su hogar. Manuel se despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Las sombras aún danzaban en las paredes de su habitación, pero había algo diferente en su interior. Esa noche, el peso que había llevado consigo parecía haberse aligerado ligeramente, aunque el eco de su inseguridad seguía presente. Se levantó de la cama, se miró en el espejo, y por primera vez en meses se sintió listo para enfrentar el día con una determinación renovada. Mientras se duchaba, sus pensamientos revoloteaban como hojas al viento. Cavó en su mente ¿qué significaba realmente para él transformar la finca? No era solo un espacio físico, era un emblema de su vida y sus decisiones. Su taller no solo era un lugar de trabajo, sino un refugio donde había moldeado su identidad. Sin embargo, también se dio cuenta de que había estado aferrado tanto a su pasado que se había cerrado a nuevas experiencias y a la voz de Valentina. Hoy sería el día en que empezaría a despejar la niebla de su mente. Tenía que sentarse con Valentina, no solo para hablar de la finca, sino para comprender su visión. Después de un desayuno cargado de nervios y expectativa, encontró a Valentina en la cocina revisando planos para la reforma. La forma en que se movía, su capacidad de organizar ideas y materiales, le recordaron algo que había olvidado. Su hija no era solo una parte de su pasado, sino una figura fundamental en su futuro. Se acercó a ella, sintiendo que el diálogo fluía como un río. «Valentina», comenzó, nervioso pero decidido, «quiero entender lo que has imaginado para la finca. Sé que has dedicado mucho tiempo y energía a esto y quiero escuchar tus ideas plenamente». Los ojos de Valentina brillaron con sorpresa y entusiasmo. «Gracias, Manuel. He estado esperando este momento. Piensa en la finca como un lugar de creación, no solo para nosotros, sino para los niños. Un taller donde ellos puedan aprender a trabajar con las manos, como tú hiciste, pero también un laboratorio donde puedan explorar sus pasiones». Las ideas de Valentina encendieron en Manuel la chispa de un deseo antiguo, un deseo de transmitir su legado a la próxima generación. Comenzaron a bosquejar un plan. Se sumergieron en un diálogo donde cada sugerencia de Valentina encontraba su eco en su propia historia. Cada trazo que dibujaba Valentina, cada propuesta, comenzaba a resonar con una familiaridad que Manuel no había anticipado. Sin embargo, mientras avanzaban, un ruido sordo resonó en su mente, las dudas que había mantenido a raya. ¿Sería capaz de dejar que alguien más, y una mujer que no había crecido a su lado, tuviera tal influencia en algo tan profundamente personal? La idea de la integración lo hacía sentir vulnerable. La tarde se volvió, pero no fue en vano. Manuel comprendió que Valentina no solo era la hija de su esposa,
sino una compañera en su viaje. Salieron de la casa. La suavidad del aire les hacía soñar en alto. Sin embargo, en la distancia, la sombra del pasado lo seguía, recordándole que el cambio requeriría más que un simple diálogo. Una noche, al mirar las estrellas en la azotea, le llegó un pensamiento inquietante. ¿Qué pasaría si la finca se convertía en el símbolo de su reinvención o en una trampa que reviviría viejas heridas? La incertidumbre comenzó a afianzarse nuevamente, y las paredes de su mente se cerraron una vez más. Al volver a su habitación, una certeza emergió entre los retazos de miedo. Este viaje no solo trataba de la finca, sino de su propia evolución. Tenía que encontrar el equilibrio entre lo que había sido y lo que podía ser. Y así, Manuel se preguntó, contemplando el oscuro cielo, ¿estaba dispuesto a dejar atrás las viejas heridas para abrazar lo desconocido que ofrecía Valentina? Esa compilación de dudas y esperanzas tembló en su entorno, presagiando que lo que estaba por venir podría redefinir su vida de formas que jamás imaginó. Manuel se levantó esa mañana con una claridad inesperada. Las sombras ya no ocupaban la totalidad de sus pensamientos. En su lugar había un nuevo sentido de propósito que vibraba en cada célula de su ser. Había llegado a comprender que su futuro no solo dependía de él, sino también de las decisiones que tomara junto a Valentina. Decidido, se acercó a su taller, un espacio que había estado encerrado en polvo y rutina durante demasiado tiempo. Al abrir la puerta, se encontró con el aroma a madera fresca y herramientas que habían permanecido en silencio, esperando ser utilizadas. Sintió una oleada de nostalgia, pero también una chispa de energía. La transformación de la finca no era solo un proyecto, era su oportunidad de reencuentro consigo mismo. Se sentó frente a su mesa de trabajo, la superficie llena de marcas que contaban historias de ardua labor y creatividad. Manuel tomó un lápiz y comenzó a trazar ideas, dejando que fluyeran sin la carga del juicio que siempre lo había acompañado. Iba a proponer un espacio adicional en la finca, un rincón de creatividad donde los niños pudieran experimentar sin miedos. Entonces, mientras la tinta se deslizaba sobre el papel, recordó un momento de su infancia cuando se había sentido libre por primera vez, creando un pequeño barco de madera junto a su padre en la misma mesa. Esa conexión emocional se avivó y empezó a solidificar su propio objetivo, crear un legajo de posibilidades para aquellos que vendrían después de él. Por la tarde, se reunió nuevamente con Valentina. Al mirarla a los ojos, ya no sintió la sombra de inseguridad que lo había acompañado antes. La vivacidad con la que hablaba acerca de sus ideas era contagiosa, y cada palabra parecía encajar a la perfección con lo que él había comenzado a bosquejar. De repente, surgió una inquietante idea en su mente. ¿Podría Valentina aportar no solo sus ideas, sino también su energía para cambiar la dinámica de la finca por completo? Esa posibilidad lo emocionó y asustó a la vez. «Valentina», comenzó su voz firme, «te he estado escuchando y tengo algunas ideas en las que he estado trabajando». Juntos se sumergieron en un torbellino de ideas que pronto se convirtieron en un plan detallado para la finca. Mientras discutían, Manuel se dio cuenta de que había una sinergia entre ellos que nunca había anticipado. Valentina tenía una visión que complementaba la suya, y eso lo llenaba de esperanza.
Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, la imagen de su pasado lo atormentaba. ¿Y si lo que estamos creando nunca es suficiente? ¿Y si no cumplo con las expectativas, ni las mías, ni las de mi madre? Esa voz interna lo azotaba con fuerza. Manuel se vio forzado a confrontar su miedo a la decepción y a la incapacidad de dejar atrás antiguos rencores. La lucha dentro de él se intensificaba. Aturdido por sus pensamientos, Manuel se excusó y salió a caminar por el campo. La brisa fresca acariciaba su rostro, pero su mente no podía descansar. ¿Acaso el miedo a fallar podría paralizarme una vez más? ¿Estaba dispuesto a dejar que el pasado definiera mi futuro? La lucha se convirtió en un dilema moral. ¿Valdría la pena seguir adelante o debería aferrarse a lo conocido? Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, su determinación renació una vez más. Manuel entendió que cada proyecto y cada propuesta exigían un enfrentamiento, no solo con el mundo exterior, sino con sus propias limitaciones y miedos. El viaje que había comenzado con Valentina no era solo sobre la finca, sino sobre reconocerse a sí mismo en el camino. Necesito comprometernos a dar lo mejor, no solo por la finca, sino por nosotros mismos, pensó, y con esa reflexión, la oscuridad que lo había rodeado durante tanto tiempo pareció disiparse. Manuel regresó a casa, listo para enfrentar el desafío con una perspectiva nueva, aunque aún lleno de preguntas. Cuando entró, Valentina lo esperaba, ansiosa por su regreso. La energía en la habitación palpitaba con una anticipación casi tangible. «Necesitamos hablar sobre varios detalles que pueden cambiar nuestra dirección», le dijo, desbordando entusiasmo. «Dime, ¿qué has descubierto?», Manuel preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Algo que puede transformar no solo a la finca, sino nuestra relación», respondió Valentina, su mirada penetrante y llena de promesas. Y así, entre el susurro de lo que vendría, Manuel sintió cómo la incertidumbre se fusionaba con un renovado sentido de posibilidad. ¿Qué secreto había encontrado Valentina que podía cambiarlo todo? Manuel sintió cómo la respiración se le aceleraba al escuchar las palabras de Valentina. La promesa de una transformación no sólo de la finca, sino de su propia realidad, lo llenaba de inquietud. ¿Qué es tan importante?, se preguntó, mientras su mente tensa se alimentaba de anticipación. Valentina se acomodó en la silla, mostrando esa mezcla de nerviosismo y emoción que siempre lo había intrigado. «He estado investigando sobre modelos de sostenibilidad en espacios rurales. Encontré un programa que podría aportar los recursos que necesitamos para implementar nuestro plan», comenzó a expresar, su voz vibrante cargada de una energía contagiosa. Manuel seguía cada palabra con atención. Había un brillo en los ojos de Valentina que impulsaba su curiosidad, pero también lo hacía sentir vulnerable. ¿Y cuánto costará? ¿Qué implicaciones tendrá esto?, cuestionó, llevándolo a un lugar de pragmatismo que siempre había adoptado frente a lo desconocido. «Es correcto que te preocupes por los costos, pero lo que descubrí es que hay financiamiento disponible para proyectos innovadores como el nuestro. No solo podríamos mejorar la finca, sino también crear un impacto real en la comunidad. ¿Te imaginas?», dijo, su voz llena de optimismo y confianza. Manuel sintió un nudo en su garganta. La dualidad de su miedo y deseo se enfrentaban. Por un lado, la posibilidad de asistir a la realización de un sueño. Por otro, el temor de no estar a la altura de las expectativas.
Se quedó en silencio, intentando asimilar la información. Esto significa que deberíamos presentar una propuesta, ¿verdad? Exacto. Necesitaríamos un plan detallado y un enfoque claro. Pero, Manuel, esto podría ser un gran paso para nosotros y para lo que más queremos construir aquí, insistió Valentina, sus ojos fijos en los de él. La idea se enraizaba profundamente en su mente. Manuel sabía que no solo se trataba de invertir tiempo y esfuerzo en la finca, sino de adentrarse aún más en sus propios límites. Empezó a visualizar su papel, no solo como el encargado del espacio, sino como un catalizador de cambio para él mismo y para Valentina. Decidido a enfrentarse a sus propios miedos, se dio cuenta de que esta era una oportunidad para trascender su historia. Si quieres que hagamos esto, necesito saber que estás dispuesta a comprometernos por completo. No puedo hacerlo solo, enfatizó, ahora con una voz que enmarcaba su auténtico deseo de colaboración. Por supuesto, Manuel. Este proyecto no solo es tuyo ni mío, es nuestro, respondió, su expresión reflejando la seriedad de su acuerdo. Manuel pudo notar cómo la energía de su promesa creaba un puente entre sus voluntades, algo que jamás había esperado construir tan rápidamente. Esa charla lo llevó a reflexionar. Necesitaba ahora alejarse de la sombra de sus inseguridades. ¿Cómo podía ser un líder capaz de llevar a cabo este ambicioso proyecto? La controvertida voz en su interior comenzó a cuestionar nuevamente su valía. Pero esta vez, con una firme determinación, decidió no dejarla ganar. Te propongo que empecemos a trabajar en la propuesta esta misma semana. Dediquémonos a cada detalle, planteó Manuel con un nuevo brillo en los ojos. A pesar de la incertidumbre, sentía cómo una chispa de confianza empezaba a formarse en su interior. Con cada paso que daban juntos, Manuel entendía que el proceso de reconstrucción no era solo físico, sino emocional, y que cada decisión contaba. La finca no solo era un hogar, sino el escenario donde él podía redefinir quién era y lo que quería ser. Cuando la noche se acercaba, y una vez más los latidos de su corazón parecían sincronizados con los del anhelo por construir un futuro, siguió reflexionando. Pero, ¿qué más estoy dispuesto a sacrificar por esto?, se preguntó, mientras la calidez de la habitación contrastaba con la fría aridez de sus temores. Se dio cuenta de que era hora de no solo enfrentarse al pasado, sino de trascenderlo. El impulso de la transformación estaba al alcance, pero el camino se llenaba de preguntas, aún sin respuesta, y, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, la voz del inconsciente se manifestaba nuevamente. ¿Y si perder el control del futuro significara descubrir una verdadera libertad? Así, entre el eco de sus reflexiones, Manuel se preparó para enfrentar un nuevo día lleno de decisiones que lo llevarían más allá de lo que alguna vez pensó que sería capaz de lograr, mientras esperaba que Valentina revelara el siguiente paso. Manuel despertó con la bruma de la noche aún cubierta por el suave abrazo de la mañana. El rayo de sol que entraba por la ventana parecía llevar consigo una sensación de renovación, pero también un peso, la presión de dar un salto al vacío. Mientras se preparaba para el día, su mente daba vueltas en torno a todas las implicaciones de la propuesta que estaban a punto de triturar. El desayuno se convirtió en un campo de batalla de pensamientos. Valentina había tomado el papel de su aliada
y esa idea lo llenaba de una mezcla de optimismo y ansiedad. ¿Sería capaz de manejar la tensión de construir algo tan grande y al mismo tiempo proteger su vínculo personal con ella? Decidido a no dejarse atrapar por la duda, Manuel se sentó frente a su laptop. Abrió un documento en blanco y con cada palabra que plasmaba, transformaba sus ideas dispersas en un plan sólido. La visión de una finca sostenible, donde se cultivara no solo comida, sino también comunidad, comenzaba a tomar forma. La idea chisporroteaba en su mente, un espacio donde la naturaleza y el ingenio se fundieran para generar riqueza no solo económica, sino emocional. Las horas pasaron, y el trabajo se volvió un refugio. Sin embargo, un pensamiento inquietante persistía. ¿Estaba listo para liderar? Su vida siempre había estado marcada por decisiones prácticas, pero ahora la situación demandaba de él un liderazgo más profundo, uno que implicaba riesgos emocionales. Se preguntaba si era el hombre indicado para guiar un proyecto que no solo cambiaría su vida, sino también la de Valentina y sus futuros colaboradores. Cuando Valentina llegó, manualmente sus ojos se iluminaron. Ella traía un aire fresco, una energía que parecía contagiosa. «He estado pensando en la propuesta», dijo, dejando caer un cuaderno sobre la mesa. La forma en que lo decía lo llenó de confianza, y la emoción en su voz le recordó que no estaba solo en esta travesía. «Te propongo que hagamos una lluvia de ideas. Necesitamos construir una narrativa, algo que entrelace nuestras visiones y que resuene con lo que queremos lograr», sugirió Valentina. Manuel sintió que su pulso se aceleraba. Sabía que debía exponer sus miedos y esperanzas. Sin embargo, revelarlas significaba abrir una compuerta emocional que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. «En realidad, me preocupa que no estemos a la altura de las expectativas», confesó, las palabras fluyendo, aunque pesadas de su boca. «¿A quién le importa? Este proyecto es para nosotros, no para los demás. Y si fallamos, al menos lo intentamos juntos», respondió Valentina, su tono firme y a la vez cálido. Esa afirmación resonó dentro de él como un eco de posibilidad. Manuel se dio cuenta de que el desafío no solo radicaba en crear la propuesta, sino en afrontar sus propias limitaciones. ¿Podía realmente permitir que Valentina liderara junto a él? Cuando ella lo miró con ternura, intuyó que ella sentía lo mismo. La fusión de sus esfuerzos podría ser lo que les permitiera descubrir su verdadero potencial. Pasaron minutos que se sintieron como horas mientras elaboraban ideas. Y frente a la amplia hoja de papel, cada boceto que creaban parecía darle al proyecto una nueva dimensión. Ideas como la instalación de paneles solares, la creación de un sistema de recolección de agua de lluvia y el cultivo de huertos comunitarios comenzaron a tomar forma. Pero Manuel sabía que la propuesta necesitaba un giro más. Tal vez deberíamos incluir una sección sobre nuestro compromiso personal con la sostenibilidad. Lo que estamos haciendo aquí no es solo un proyecto, es nuestra declaración de intenciones sobre cómo queremos vivir y ser percibidos, sugirió. Valentina asintió, su rostro iluminado. Eso aportaría autenticidad. ¿Y si presentáramos también nuestra historia indagando en lo que nos motiva a dar este paso? La idea lo hizo mirar hacia el futuro, pero también al pasado. Había muchas experiencias que lo habían formado, y compartirlas podría ayudar a otros a identificarse con su camino.
Con cada idea que se arremolinaba en su mente, sentía que renacía. La tarde avanzaba y el proyecto se convirtió en un símbolo de su transformación personal. En el trasfondo de esta labor colaborativa, Manuel empezó a notar un cambio interno, una chispa que brotaba desde sus cimientos. Se sentía menos anclado a su pasado y más dispuesto a abrazar el futuro. Y cuando al fin la última idea para el documento tomó forma, se encontró inusualmente expectante. Era posible que todo esto lo llevara a concretar una nueva versión de sí mismo. ¿O sería solo una ilusión pasajera que se desvanecería al primer obstáculo? Mientras revisaban el borrador final, un nuevo dilema surgió en su mente. Aún no tenemos un plan de contingencia si no conseguimos la financiación. Necesitamos prepararnos para las dudas externas, no solo para las nuestras, planteó. La preocupación brotó en forma de claridad. Valentina lo miró, desafiante. ¿Y si en lugar de pensar en el ¿qué pasará si fallamos? Pensamos en el ¿qué pasará si tenemos éxito? Su mirada era un puñetazo de realidad que lo dejó sin palabras. La noche caía, y con cada pregunta el futuro se oscurecía y aclaraba simultáneamente. La incertidumbre giraba alrededor de ellos como un pez que rodea a sus depredadores, mientras la inquietante sombra del ¿qué pasará? Danzaba en la atmósfera. Manuel se dio cuenta de que cada paso hacia adelante también significaba la posibilidad de caer. Estamos llegando a un punto crucial, reflexionó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué debo dejar atrás para avanzar? La búsqueda de respuestas lo llevó a un final inesperado, un giro que podía cambiar el curso de sus vidas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estaría listo para aceptar lo que eso significaba? La próxima semana marcaría un hito decisivo, y Manuel se hallaba ante el abismo de su verdad. Cada decisión se intensificaba, y en la oscuridad de sus pensamientos una pregunta penetrante lo retó. ¿Lograría despojarse de sus miedos para abrazar su destino? Manuel despertó la mañana siguiente agitado por la inquietud del futuro. El día de la presentación se acercaba rápidamente y su mente se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. Había pasado la noche revisando el borrador del proyecto y, a pesar de que cada palabra escrita representaba un paso hacia adelante, la sombra del miedo a cometer errores lo mantenía despierto. Se preguntaba si realmente había capturado la esencia de lo que querían construir. Mientras se vestía, tomó un momento para mirarse en el espejo. La persona que le devolvía la mirada parecía más decidida, pero aún había una chispa de duda en sus ojos. Sin embargo, había algo más. Al mirarse, sintió que había una decisión latente, una lucha interna entre la seguridad de su vida anterior y el abismo de lo desconocido que se avecinaba. Al llegar a su oficina, la atmósfera habitual de trabajo se sintió extraña, como una molestia en una piel que estaba a punto de desprenderse. La rutina que lo había contenido durante años ahora parecía insatisfactoria. Los compañeros hablaban del mismo tema de siempre, y Manuel sintió la necesidad de abrir un espacio en su mente para la creatividad que brotaba en su interior. A medida que la jornada avanzaba, consideró la posibilidad de hablar con su jefe sobre su deseo de tomar un enfoque diferente en el proyecto que tenían en puerta. Su jefe, siempre pragmático, no había mostrado mucho interés en las ideas innovadoras de Manuel hasta ahora, pero él sabía que si quería crecer,
debía desafiar esa dinámica. Eso implicaba un riesgo, tal como lo implicaba el proyecto con Valentina. Cuando finalmente se enfrentó a su superior, el diálogo fue tenso. Presentó su visión de una forma más audaz, compartiendo la idea de adaptar métodos más sostenibles y colaborar con su entorno, incluso si eso significaba romper con viejas fórmulas que habían funcionado previamente. La respuesta no se hizo esperar y, para su sorpresa, su jefe lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Podría ser un buen punto de partida, pero ¿qué pasa si te quedas corto? La pregunta lo atravesó como un rayo, pero no dejó que la inseguridad se apoderara de él. Si me quedo corto, aprenderé y me adaptaré, respondió Manuel con voz firme. Se dio cuenta de que su respuesta no solo era para su jefe, sino para sí mismo. Un recordatorio de que el crecimiento implica estar abierto a las caídas. El resto del día se sintió más ligero. Había tomado una decisión que, aunque aún estaba llena de incertidumbre, le dio un nuevo sentido de propósito. La idea de encauzar sus energías hacia algo más grande que él mismo empezaba a cobrar sentido y forma. Pero a medida que se acercaba la hora de la reunión con Valentina, la ansiedad comenzó a hacer presa de su pecho nuevamente. Al encontrarse con ella, la pasión por el proyecto revivió en él. Juntos revisaron el borrador y la conversación fluía con energía e innovación, al menos hasta que Valentina mencionó los posibles obstáculos. Manuel, cualquier proyecto tiene sus desafíos. Debemos anticiparlos. ¿Qué pasará si no conseguimos lo que esperamos? Ahora era su momento de desafiar el pesimismo. Si no conseguimos lo que esperamos, encontramos otra forma. Tal vez la solución sea innovar en nuestra forma de abordar las dificultades. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos ante un obstáculo. Mientras hablaban, la conexión entre ellos se volvió palpable. Valentina lo motivó a profundizar en su historia personal, en las dificultades que había superado y en las decisiones que lo llevaron a aquel punto. Al compartir sus miedos y esperanzas, Manuel sintió que iban formando un lazo más fuerte, y eso lo hacía más fuerte. El día culminó con una sensación de expectativa. Estaba claro que la presentación era el próximo paso, pero la pregunta que lo acompañaba seguía siendo inquietante. ¿Qué revelaciones estaban por venir? En su mente pululaba otra duda, una más intensa. ¿Estamos realmente listos para enfrentar los desafíos que se avecinan? Con el futuro mirándolo de frente, Manuel comprendió que la lucha no solo era contra los desafíos externos, sino también con los demonios internos que le susurraban al oído. La oscuridad de la noche parecía rodearlo mientras daba el último vistazo al documento. Aquel era solo el comienzo, y en su mente retumbaba la pregunta que lo sacudía en las profundidades. ¿Lograría, finalmente, encontrar la fortaleza para ser el líder que necesitaba ser? La sombra de la incertidumbre se alzaba, prometiéndole una travesía que cambiaría su vida para siempre. Manuel se acercó al día de la presentación con una mezcla de emoción y ansiedad que era casi palpable. Cada amanecer que se iba acercando a ese momento clave intensificaba sus dudas, pero también su determinación. Consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral decisivo, se dedicó a revisar cada aspecto de su proyecto. Más que un simple documento, era un reflejo de su evolución interna. El día anterior a la reunión, decidió que no se permitiría entrar en el juego de la incertidumbre. En lugar de dejarse atrapar por la parálisis,
organizó una sesión de autoevaluación. Se plantó frente a su ordenador con un cuaderno y un bolígrafo, listo para anotar tanto sus aciertos como sus errores. La primera pregunta que se formuló fue sencilla, pero reveladora. ¿Qué me impide avanzar? Las respuestas comenzaron a fluir. El miedo al fracaso, la presión del juicio de sus superiores y, sobre todo, la autoexigencia que había cultivado a lo largo de los años. Con cada línea que escribía, Manuel se sentía más liberado de un peso que había llevado tanto tiempo. Recordó sus fracasos anteriores y cómo habían moldeado su carácter. No eran las marcas de sus debilidades, sino lecciones que le habían permitido crecer. Mientras reflexionaba, la idea de que la vulnerabilidad en su enfoque podría ser una fortaleza se afianzaba. Se dio cuenta de que la innovación no solo dependía de las ideas que presentaría, sino también de su disposición a abrirse y compartir sus propias inseguridades durante la presentación. Era un cambio radical respecto a su antigua forma de pensar, donde la perfección era la norma. La mañana de la presentación fue un carrusel de emociones. Las palpitaciones del corazón le recordaban la importancia del momento, pero también la posibilidad que se abría ante él. Aquel día se prometió no solo vender un proyecto, sino presentar una visión que desafiara el statu quo. No podía dejar que el miedo lo definiera. Mientras se preparaba, repitió una y otra vez su mantra: el fracaso es un peldaño hacia el aprendizaje. Convocó a su equipo, los mismos que habían estado a su lado en este camino. Necesitaba recordarles que estaban juntos en este viaje. No solo estamos aquí para presentar un proyecto, comenzó. Estamos aquí para iniciar una conversación sobre cómo transformar nuestro enfoque hacia algo que genere un impacto real. Poco después llegó el momento. La sala se llenó de rostros expectantes, y Manuel sintió cómo su infancia interior se despertaba. Era como si estuviera escribiendo de nuevo una historia. A medida que exponía sus ideas, lo hizo desde un lugar de autenticidad. Nombró los desafíos que anticipaba y cómo planeaban enfrentarlos. No solo ofreció soluciones, sino también su vulnerabilidad al hablar de sus miedos. Cada pregunta que surgía del público no se percibía como un ataque, sino como una oportunidad para demostrar eso que antes consideraba una debilidad. Sin embargo, en medio de la exposición, su jefe le interrumpió con una interrogante mordaz. «Manuel, ¿de verdad crees que estos cambios son viables en un entorno tan tradicional?» Por un momento, el aire se volvió denso. En ese instante, Manuel tuvo que hacer una elección. ¿Retrocedería con el temor a ser ridiculizado o se mantendría firme en su convicción? Respiró hondo, sintiendo el peso de los ojos sobre él, y tomó una decisión que lo definiría. Porque creo que el propósito de lo que hacemos merece ser más que una fórmula segura. Merece arriesgarse a ser excepcional. Los murmullos en la sala se tornaron en un silencio reflexivo. Había jugado su carta más poderosa, la autenticidad. Al concluir su presentación, sintió una mezcla de alivio y ansiedad mientras abandonaba la sala con su equipo. Había revelado más que un proyecto. Había compartido una parte de sí mismo que nunca antes había mostrado en su trabajo. Manuel sabía que aquellos momentos de valentía personal eran justamente las semillas de un desarrollo profesional significativo. Sin embargo, aunque se sentía satisfecho con lo expresado,
La sombra de su jefe, que siempre había sido crítico, volvió a perturbar su tranquilidad. ¿Qué pasará si no obtengo el respaldo que necesito? Esa pregunta continuaba siendo un eco en su mente. Con su futuro profesional en la cuerda floja y el potencial de su oferta aún en vilo, Manuel se preguntó si había sido realmente suficiente. La noche lo envolvió, cargada de incertidumbre, mientras sus pensamientos se dispersaban entre las dudas y expectativas. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba, y que cada decisión que tomara a partir de ese momento serían hitos en su camino hacia la transformación personal y profesional. Estaría preparado para enfrentar las implicaciones de ser verdaderamente auténtico en un mundo que a menudo valoraba la conformidad. La lucha interna por la aceptación y el deseo de sobresalir se hacían cada vez más evidentes, y Manuel supo que tendría que resistir las corrientes que amenazaban con arrastrarlo hacia la mediocridad. Este sería un camino lleno de desafíos, pero él ya estaba listo para atravesar ese fuego. Su historia apenas despegaba. Manuel despertó a la mañana siguiente sintiendo aún el eco de su presentación, el murmullo de las preguntas, la intensidad de las miradas. Todo parecía replayar en su cabeza, mientras se preparaba para el día. Había algo en la forma en que quiso abordar el trabajo que le había permitido cruzar un umbral. Pero aún así, sentía que esa frontera había hecho que el camino hacia adelante se tornara más espinoso. En el trabajo, el ambiente era palpable. La dirección aún no había dado una respuesta sobre su proyecto, y la tensión era como un hilo al borde de romperse. No obstante, Manuel decidió no dejar que eso definiera su día. En lugar de esperar pasivamente el feedback, tomó la decisión de aprovechar la incertidumbre. Se propuso organizar una reunión con su equipo para reavivar el espíritu de colaboración. Sabía que su propuesta no era solo un documento, era una posibilidad que podía darles un nuevo rumbo. Cuando se reunió con su equipo, sintió que la energía que compartían era más vital que nunca. Cada uno de ellos presentaba desafíos en sus carreras que resonaban en su historia. Manuel, entonces, propuso una lluvia de ideas. Hoy quiero que pensemos en nuevas direcciones, no solo en adaptaciones a lo que ya tenemos, dijo, mientras los miraba a los ojos. ¿Cómo podemos hacer que nuestras ideas sean más impactantes? ¿Qué queremos que nuestros colegas sientan cuando escuchen nuestro proyecto? Las respuestas comenzaron a fluir, cargadas de entusiasmo. Vio en sus ojos el brillo del deseo de cambiar las cosas, del deseo de trascender la norma. Sin embargo, mientras guiaba la discusión, recordó el juicio de su jefe. Esa sensación de no ser totalmente respaldado le hizo cuestionar si debía ser más conservador en su enfoque. La presión del sistema lo llamaba a conformarse, pero Manuel sabía que había un riesgo que estaba dispuesto a correr. Dar la voz a sus compañeros y reforzar la idea de que cada uno podía aportar algo valioso. La reunión tomó un giro inesperado cuando se presentó un miembro más joven del equipo, una persona a quien Manuel había subestimado en algunas ocasiones. Creo que podemos integrar elementos creativos que aún no hemos explorado, dijo, desafiando la línea de pensamiento tradicional. Era un momento revelador para Manuel. No solo se trataba de escuchar,
sino de abrirse a nuevos enfoques y dar más espacio a otras perspectivas. Con cada idea que surgía, cada voz que se alzaba, Manuel sentía cómo su confianza crecía nuevamente. Periódicamente se enfrentaba a la opresión de su propia historia, cada vez más seguro de que tenía un papel que desempeñar en la transformación del entorno que lo rodeaba. Cada revelación, cada perspectiva, se entrelazaba con su propia lucha personal. Comprendió que ser auténtico no solo era ser valiente en la presentación anterior, sino también en el día a día, aceptando la vulnerabilidad como un punto de partida para la colaboración. La reunión terminó y salió de la sala con una chispa de energía renovada. Sin embargo, el peso de su superior seguía presente en la parte trasera de su mente. ¿Qué pasará cuando presente estas ideas? ¿Realmente verán el valor en lo que proponemos? Al mismo tiempo, la inquietud aumentó. Manuel comprendió que no solo se estaba enfrentando al papel de su proyecto, sino también a la lucha interna entre lo que quería ser y lo que se esperaba de él. Esta realización fue abrumadora y liberadora, un descubrimiento que despertó un deseo profundo de desafiar no solo a su jefe, sino también a sí mismo. Cuando miró por la ventana hacia la gran ciudad que lo rodeaba, las posibilidades se sintieron más tangibles, pero también más complicadas. ¿Qué sucederá si los demás no están listos para un cambio? Esa pregunta quedó en el aire como una amenaza, desafiándolo a seguir adelante. La lucha por ser creíble y auténtico en un mundo que parece valorizar lo convencional era solo el comienzo. Mientras volvía a su escritorio, sintió que una decisión se estaba gestando. Había que planear un próximo paso audaz, uno que no solo presionara a su superior, sino que también confirmara ante sí mismo su compromiso con el cambio. Este desafío, lejos de ser solo profesional, se estaba abriendo en un espectro personal, abrumador y fascinante al mismo tiempo. Manuel sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. Al margen de sus dudas internas, un nuevo impulso de decisión lo empujaba hacia adelante. La presión no era solo externa, era una llamada interna que le urgía a descubrir quién era realmente en medio de las expectativas. ¿Podría hacer frente a la resistencia cuando se tratara de defender su verdad? La historia de su rendimiento aún no estaba escrita. Manuel había llegado al día decisivo, y la atmósfera en la oficina era electrizante. Había pasado semanas transformando sus dudas en determinación, y ese mismo día iba a presentar su proyecto ante la dirección. Con el corazón latiendo aceleradamente, se dirigió al salón de conferencias, sintiendo que cada paso resonaba como un eco de su evolución personal. La sala estaba llena de rostros familiares, y el aire se sentía pesado con la expectativa. Mientras empezaba a hablar, sintió que la voz interna de la inseguridad lo inundaba, pero esta vez, en lugar de ceder ante el miedo, decidió utilizarlo como combustible. Habló sobre la visión de la finca, de la importancia de crear un espacio donde la innovación y la tradición pudieran coexistir. El presente y el futuro de su familia estaban entrelazados en ese sueño, y su historia merecía ser compartida. Con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo las piezas del rompecabezas de su crecimiento individual se alineaban. La presentación florecía desde lo más profundo de su ser, y con cada impacto veía un destello de comprensión en los rostros de la audiencia. Este no es solo un proyecto,
Es nuestra oportunidad como familia de construir algo significativo, decía, y cada frase resonaba en su mente como un canto de liberación. Finalmente, cuando terminó, el silencio era elocuente. Miró a su alrededor, buscando reacciones, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Gracias, Manuel», dijo su jefe, rompiendo el hechizo de la sala. «Tu enfoque es ambicioso, algo que definitivamente debemos considerar». Las palabras del superior, que antes solían intimidarlo, le provocaron un nuevo sentido de propósito. No era solo la apreciación profesional lo que más le importaba, sino la validación de su esfuerzo personal durante ese viaje de transformación. Sin embargo, no serían solo las palabras de su supervisor las que marcarían el verdadero cambio. A medida que se despidieron, Manuel se sintió más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Había enfrentado sus temores, había compartido su historia y en ese proceso se había descubierto a sí mismo. Al salir, encontró a Valentina esperándolo en la puerta. Sus ojos brillaban con orgullo. «Lo hiciste, ahora eres un protagonista en esta historia», le dijo, y esas palabras lo hicieron sentir invencible. No solo había restaurado su relación con su nuera, sino también había encontrado su lugar en el futuro de su familia. En los días siguientes, la dirección aprobó su proyecto. Las ideas que había presentado comenzaron a tomar forma, y él se unió a Valentina para trabajar en la finca. A medida que comenzaban a reformarla, cada tabla que cortaban, cada plano que dibujaban, no solo transformaba el espacio físico, sino también el vínculo que habían forjado. La finca se convirtió en un taller de creación, donde sus nietos reían, aprendían y compartían sueños. Manuel sintió que en cada rincón se materializaba un legado. Proyectó su amor y habilidades en cada nuevo espacio que construyó, y con cada día que pasaba, se volvió más evidente que su papel como abuelo y como carpintero se entrelazaba con el de un mentor y guía. Reflexionando sobre su viaje, Manuel comprendió la esencia de su crecimiento individual. Había aprendido que el cambio no solo es un proceso que involucra el entorno, sino también la disposición a abrazar el nuevo yo que va surgiendo. Se dio cuenta de que su verdadero legado era la capacidad de adaptarse, de seguir aprendiendo y de transmitir ese espíritu a sus seres queridos. Así concluyó el capítulo de Manuel, un hombre que había conquistado sus temores, que había transformado su visión familiar y personal, y que finalmente se reconocía no solo como el carpintero del barrio, sino como el arquitecto de un futuro lleno de promesas. No esperen ni un segundo más. Para compartir su propia historia de transformación, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. ¡Gracias!